puesto una arrastrada con esta explicación, con este análisis, con esta evaluación a la oposición, que es la que apapacha y defiende a personajes como Miguel Ángel Mancera. Y entiendo la rabia y el nivel de los ataques precisamente con este informe contra la doctora Claudia Sheinbaum y contra Martí Batres también, porque se le señala como aspirante pues a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Andan desatados los demonios contra esto, que ha dado resultados, secretario. Sí, pero mira, nos defendemos con el trabajo que se ha hecho y con los resultados que se han tenido. La ciudad es una ciudad con una intensa actividad en un proceso de recuperación económico acelerado. Está recuperando muchas fuentes de empleo. No es fácil en la ciudad fue la entidad federativa más afectada, pero la ciudad ha desarrollado muchos derechos sociales. Estos derechos que ahora tenemos en la ciudad, en lo social, derechos universales como la beca de bienestar, pero además la construcción social de vivienda, los comedores comunitarios, el apoyo a unidades habitacionales, los pilares, los servicios de salud gratuitos, en fin, una buena cantidad de derechos sociales, sin contar los federales, que además varios de los federales, de los hoy federales, nacieron en la Ciudad de México y el presidente López Obrador los federalizó, pero sin contar con ello hay un cúmulo de derechos sociales conquistados en la ciudad, iniciados en la Ciudad de México. Pero además aquí hay derechos de diversidad importantes, o sea, aquí existe el matrimonio igualitario, por ejemplo, que es un derecho que ampara la unión y el amor de parejas del mismo sexo. Existen también derechos de las mujeres que han empezado aquí. Aquí se descriminalizó a las mujeres. Aquí se lograron derechos para proteger la maternidad de las mujeres y la libertad de maternidad de las mujeres. Y se lograron derechos de igualdad que en muchos lugares no existían o no existen. Mira, por ejemplo, te voy a decir, todavía hay entidades federativas donde una mujer para volverse a casar después de divorciarse tiene que esperar 300 días. Aquí no, aquí al día siguiente de haberse divorciado se puede volver a casar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos derechos de las mujeres que se han conquistado aquí que no existen en todos lugares del país, o que han comenzado aquí y luego se han ido reproduciendo en otros lugares. También aquí están derechos políticos avanzados. Aquí se realizó el primer plebiscito del país, fue aquí en el año 2002 para consultar a la ciudadanía sobre la construcción de los segundos pisos del periférico cuando fue jefe de gobierno López Obrador. Y también aquí se incorporaron en las leyes de la ciudad otras formas de participación ciudadana avanzadas, de democracia directa, semidirecta. Entonces, todo esto lo ha conquistado la izquierda de la ciudad y especialmente nuestro movimiento a partir del año 2000 y hacia adelante ha conquistado, ya sea desde el gobierno o ya sea como oposición, ha conquistado muchos de estos derechos de los cuales se goza hoy en la Ciudad de México y que constituyen de alguna manera un faro de luz para el resto del país también. Y debo de decir que no exagero cuando digo que andan desatados los demonios en redes por esto que nos está informando el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Veo que traes muy enojados a algunos de los más estridentes exponentes del conservadurismo en el país. Martí Batres escribe hace un rato: parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassé no cayó bien en el ánimo del saco de pus abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie, es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, la guerra contra el narco, y veo a Javier Lozano que se puso el guarache. Dice: si te quieres referir a mí, pinche porro, arróbame, no te andes por las ramas. Por lo demás,
Yo no soy abogado de Felipe Calderón y no los necesita. Ustedes sigan concentrados en el pasado para no enfrentar su desastroso presente, punta de ineptos. Además, no fue en su época. Híjole, qué forma. Y Qué además, lenguaje, ¿verdad? no, deja tú, Martí. Pues Digo, les estás es dando con el informe en la jeta, porque pues dicen, hablan de un desastroso presente, pues tú tienes otros datos, secretario. no, y además son los datos de la realidad, porque tú puedes andar aquí por la Ciudad de México y te das cuenta que hay un montón de lugares donde te arrimas tantito, te colocas adecuadamente y tienes internet gratuito, que en muchos lugares no lo hay lugares del país totalmente desconectados, ¿no? Y apenas ahora el presidente López Obrador está impulsando un proceso de digitalización en el país que no se promovió en otras épocas, pero ahora se está impulsando como una buena política pública. Y existen más datos, ¿eh? Yo ahorita hice referencia a varios datos locales, pero hay datos federales interesantísimos. Por ejemplo, cómo el gobierno de la República, el gobierno del presidente López Obrador ha mantenido precios bajos en los combustibles, en la gasolina, el diésel, el gas, la luz. Han mantenido precios bajos. Nada más hay que asomarse a los países de Europa para ver cómo se dispararon los precios de los energéticos. Hay procesos de inflación que en algunos casos duplican los costos que tenían los energéticos, ¿no? Aquí se ha contenido. De todos los países de la OCDE, México es el que tiene la inflación general más baja y la inflación más baja en energéticos. También México fortaleció su moneda frente al dólar, el euro se devaluó frente al dólar, el peso mexicano se apreció frente al dólar. Esto no lo puede decir ninguno de quienes hayan gobernado el país en los 7 sexenios anteriores. O sea, nada más veamos crisis económica o devaluación, pues, graves procesos inflacionarios con, o sea, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo y Echeverría. Estoy mencionando 8 sexenios. Estos 8 sexenios anteriores, todos presentaron números rojos en estas materias que estoy mencionando. El gobierno de López Obrador es el primer gobierno con estabilidad macroeconómica. Fíjate la paradoja, ¿no? Porque ya ves que los tecnócratas se llenan la boca de estabilidad macroeconómica, pero este es el primer gobierno con estabilidad macroeconómica y sin castigar a las clases populares. Es decir, con todo y que se extendió la pensión de adultos mayores, se extendió la beca para personas con discapacidad, las becas para los muchachos en todos los niveles de educación, se hizo gratuito el sistema de salud porque ya se estaba privatizando con el mal llamado Seguro Popular y se generaron creo que ya van como 150 universidades nuevas con el modelo que se está impulsando con Raquel Sosa. Es decir, con todo y que el gasto social se amplió, se construyó una refinería, se construyó un aeropuerto, se construyó el tren Maya, tuvimos una pandemia encima y no aumentaron los impuestos, no aumentó el endeudamiento del país y tenemos estos resultados. Con todo y eso hay equilibrio macroeconómico. Bueno, pues eso habla de la eficacia de un gobierno, del control que tiene, del control sobre los recursos, del buen destino de los recursos, de la racionalización del gasto. Es que teníamos un gobierno gordo y un Estado débil, ahora tenemos austeridad arriba y gasto social abajo. El Estado social se fortaleció y el gobierno, la cúpula, dejó de ser onerosa y costosa económicamente para los contribuyentes. Esto es parte de los gastos, es decir, ahora quien paga impuestos debe estar más satisfecho de que lo que está pagando se está destinando a obra pública, a gasto social, al desarrollo de México, porque antes una buena parte de esos impuestos pues se lo quedaban pues gobernantes corruptos.
Eh, Hay que hacer el análisis, hazte el listado. Yo lo hice una vez para un debate en una sesión del Senado, donde hubo panistas que tuvieron el descaro de criticar a gobernantes de Morena, y les hice todo el listado de gobernadores priistas y panistas que están en la cárcel, estuvieron en la cárcel, están prófugos. Es un listado de como más o menos 25 exgobernadores que de los periodos de Peña Nieto y Calderón, en estas condiciones de saqueo de sus estados. Imagínate cómo se va a desarrollar un país así. Y ese saqueo, pues, cómo se nutrió, pues, de los recursos públicos, del pago de los impuestos, ¿no? Este es Claro. el paraíso que añoran el Saco de Pus y otros, ¿no? Les gustaría regresar a eso, ¿no? Ahora, a propósito de la serie de Netflix, pues es interesante todo lo que sale en esta serie de Florence Cassé. Hay una parte donde el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dice: imagínense todo lo que le hicieron a una extranjera defendida por el presidente de su país, un país del primer mundo, ¿no? Y luego narra las agresiones que él sufrió como ministro de la Corte, que se metieron a su casa, que lo atajaron policías federales, todo eso. Dice, imagínate si eso, dice él, me hicieron a mí, si eso le hicieron a una persona extranjera protegida por su gobierno, ¿qué no le habrán hecho a ciudadanos comunes, especialmente durante la época de Calderón? Ve lo que ocurrió con los trabajadores electricistas, los mandaron a la calle así a 44,000 trabajadores electricistas, de un plumazo los mandaron a la calle, a sus familias, con ese estilo, esa crueldad que caracterizó ese sexenio entre el 2006 y el 2012 particularmente, ¿no? El tema de la guerra contra el narco, no les importó que muriera un montón de gente inocente, no les importó que muriera un montón de gente sin que eso implicara ni siquiera un avance en materia de seguridad, ¿no? Entre más avanzaba la guerra contra el narco, más crecían los delitos. Y cuando uno ve la serie del caso Cassés Vallarta, pues entonces uno se imagina de qué tamaño fue el montaje ocurrido a lo largo de los años del gobierno de Calderón, ¿no? Todo lo que simularon, todo lo que fingieron, todo lo que fabricaron en términos de operativos, de operaciones. ¿Cuántos de esos que presentaban en sus conferencias de prensa detenidos eran realmente culpables? ¿Cuáles no? ¿Cuántos de esos que presentaban como asesinos o narcotraficantes asesinados eran realmente narcotraficantes? ¿Cuáles no? Recordamos la gente que murió, gente inocente, como los jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey que mueren en uno de esos operativos de supuesta guerra contra el narco y los quieren presentar como narcos. Fue una cosa terrible, ¿no? O sea, dejaron al país convulsionado en la violencia, y es una cosa sobre lo que no se ha hecho justicia aún, no se ha hecho justicia todavía, pero, pero es revelador de lo que ocurrió en esos años. Y de lo que no debería de regresar al De lo que no poder, debe de Martí regresar. Batres. Tu reflexión es muy importante, por eso no es deseable que todo eso regrese, todo ese saqueo, toda esa matazón, todo eso que fue tan negativo para el país. Lo preferible es una línea como la actual, de progreso, de prosperidad, de recuperación de la justicia, de paz. Es por ahí por donde debemos caminar las y los mexicanos. Para cerrar, secretario de Gobierno, Martí Batres, ¿ya está listo para